Buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo nos tocó presentar sobre la literatura medieval. Los integrantes son Daniel Arias, Antonio Estudillo, Ángel Belduma, Iván Calle y Andrés Esmeralda. Es la literatura medieval. Esta literatura agrupa un conjunto de producciones artísticas escritas en Europa que datan de los años que duró el medioevo. El periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV. La literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y de la literatura mística. Las obras literarias medievales corresponden a su contexto geográfico, político y cultural, y de total en la época. Los bestiarios, las agiografías, la poesía mística, los himnos y las liturgias fueron los géneros predominantes. La poesía mística, versos sobre la experiencia religiosa o el amor al Señor. La hagiografía trataba sobre la vida de los santos, relatadas desde el punto de vista pedagógico como ejemplo a seguir. Los bestiarios se trataba de libros cercanos al atlas zoológico en los que la ficción tenía un lugar importante. Así muchos eran un emblema de ciertos pecados, mientras que otros parecían como el emisario de Dios tomados de distintas gestas de caballería o del propio evangelio cristiano. Ya, las características de la Edad Media. Primero tenemos teocentrismo, Dios como centro de todo, sin duda alguna. Si hay alguna característica clave de la Edad Media es la presencia de un marcado teocentrismo que servía como base para explicar el universo y a partir de cual se marcaba la mentalidad, las normas de consecuencia e incluso las leyes de la época. La religión como base fundamental de la sociedad. Profundamente vinculada con el punto anterior, podemos encontrar el gran valor de la importancia de la institución religiosa. La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y se organiza la religión al interior de la masa social. Organización política, monarquía y feudalismo. El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey la figura máxima autoridad de cada país y capaz de hacer cualquiera que fuese su voluntad. Las tres grandes clases sociales. Durante la gran mayoría de la Edad Media prevalece la estructura social basada en tres clases sociales básicas: campesinos, nobles y clérigos. Una posición inalterable. Otra característica de la época se encuentra en el hecho de la posición social de cada ciudadano que ocupaba. Esta marcaba desde el nacimiento. Dogmatismo y seguimiento escrito de los clásicos. Una de las cuestiones más relevantes que explican parte de las características de la Edad Media aquí presentes es la existencia de una mentalidad dogmática y preservativa. La educación. La educación durante la Edad Media estaba muy limitada, siendo un privilegio reservado para los nobles y especialmente al estamento eclesiástico. Concepciones del ser humano. Otra característica destacable de la Edad Media es la existencia de grandes cambios en la manera de considerar la naturaleza del ser humano. Avances tecnológicos y científicos, limitados pero existentes. A pesar de la visión de la época, se centraba en seguir lo previamente estableciendo y de que posteriormente sea considerado en la Edad Media una involución. Lo cierto es que pese a ello también se produjeron avances tanto a nivel científico como a nivel tecnológico. Podemos ver algunos ejemplos que es la brújula y las galeras. Como otra característica son los avances técnicos y científicos limitados pero existentes. A pesar de la visión de la época,
se centraba en seguir la previamente establecida y de que posteriormente se ha considerado la Edad Media una involución. Lo cierto es que pese a ello también se produjeron avances tanto a nivel científico como técnico. En la cultura y el arte. A lo largo de la Edad Media, la cultura y el arte fueron evolucionando: pinturas, esculturas, arquitecturas, literatura o música. Vieron diferentes corrientes y estilos artísticos, como el románico, el gótico en la Baja Edad Media. Del campo a la ciudad. Aunque la mayoría de la parte de la población era campesina, durante la gran parte de la Edad Media la mayoría de personas eran parte del mundo rural. Durante la Edad Media empezó a existir una cada vez mayor tensión al surgimiento de las ciudades y el traslado de parte de la población a ellas. Surgimiento de los gremios. La Edad Media es también una época en que empezaron proliferas diferentes opciones, oficios y a formarse agrupaciones y asociaciones de profesiones de los mismos sectores, los gremios. Este factor era especialmente relevante en las ciudades, donde pasaron a verse cada vez con más frecuencia profesionales tales como los artesanos, los comerciantes o pescadores. Las obras más importantes de la literatura. Alfonso X se destacó por su considerable obra literaria que iniciara una prosa en castellano y sería responsable en la Escuela de Traductores, que permitía traducir obras latinas, hebreas e islámicas. Su obra más importante fue Las Cántigas de Santa María, que fue escrita en gallego medieval con 420 composiciones en que fueron en honor a la Virgen María. Uno de los actores más importantes de la literatura es Juan Ruiz, también conocido como Arcipreste de Hito. Escribió una de las obras más importantes de la literatura medieval, que es el Libro del Buen Amor, que está basada en una autografía donde están sus aventuras amorosas, que era conocido como Don Melón de la Huerta, que mezcla los estilos literarios, contenido y métrica. Pedro López de Ayala es muy reconocido especialmente por su obra satírica y didáctica del actor. Describió con ironía la sociedad de su época y también fue cronista por su rigor a la hora de describir a los personajes y el entorno que los rodea. Entre sus obras también tenemos el de Alfonso Martínez de Toledo. Su obra más destacada trata sobre la historia de las vidas de dos santos, la vida del santo Isidro y la vida de santo Ildefonso, así como una recopilación histórica que recoge la época desde los reyes godos hasta Enrique III de Castilla, y el tratado moral titulado El Corbancho, o también conocido como Reprobación del amor mundano, escrito en 1438. También tenemos a Juan de Mena. Fue un poeta especialista de temas amorosos. Su poema más famoso con tono cómico y satírico es La Coronación del Marqués de Santilla, publicado en 1499. Con alucinaciones a todo lo divino y humano, fue ampliamente divulgado en su época. Fernando de Rojas. Solo se le conoce una obra llamada La Celestina. A pesar de ello, La Celestina gozó de un extraordinario éxito editorial sin precedentes y sigue siendo uno de los libros imprescindibles de la literatura española. Fue escrita durante el reinado de los Reyes Católicos y prohibida en 1792.